Hola, en este video vamos a hablar sobre la ley de tramitación electrónica. Y para comenzar, vamos a decir algunos antecedentes. El 18 de diciembre de 2015 se publicó en el diario oficial la ley 20.886, o conocida también como la ley de tramitación electrónica, que estableció la tramitación digital de los procedimientos judiciales y que entró progresivamente en vigencia durante el 2016. ¿Cuál era la finalidad de esta ley? El propósito de esta modificación fue reemplazar los expedientes por carpetas electrónicas disponibles en la oficina judicial virtual. En definitiva, como consta en la historia de la ley, este proyecto busca agilizar los procesos, abaratar los costos de litigación y establecer una litigación responsable por parte de los abogados y generar una mayor cercanía de los justiciables con nuestro arcaico sistema. La ley 20.886, la ley de tramitación electrónica, está dividida en el título 1, título 2 y disposiciones transitorias. En el título 1 de la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales contiene 11 artículos. El título 2 habla sobre la modificación de diversos cuerpos legales y son 2 artículos. Y por último están las disposiciones transitorias, que son 3. Vamos a hablar del ámbito de aplicación de esta ley. Esto lo contiene el artículo primero. La presente ley se aplicará a todas las causas que conozcan los tribunales indicados en los incisos segundo y tercero del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de las causas que conozcan los tribunales militares en tiempo de paz. ¿Y cuáles serían estos tribunales? Para esto hay que ver el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, que divide a los tribunales que integran el Poder Judicial en tribunales ordinarios y tribunales especiales. Entonces, ¿cuáles serían los tribunales que están bajo la aplicación de la ley de tramitación electrónica? La Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los presidentes y ministros de Corte, los tribunales de juicio oral o penal, los juzgados de letra, los juzgados de garantía. También, como tribunales especiales, los juzgados de familia, los juzgados de letra del trabajo y los juzgados de cobranza laboral y previsional. A partir de lo anterior, podemos afirmar que los juzgados de policía local son tribunales que no forman parte del Poder Judicial. No están nombrados en el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales. Pero, a pesar de que no están dentro del Poder Judicial, están bajo la supervigilancia directiva y correccional y económica de la Corte de Apelación respectiva. Y estos tribunales no están comprendidos en la Ley de Tramitación Electrónica. Y, en el caso de los tribunales militares en tiempo de paz, son tribunales que forman parte del Poder Judicial como tribunales especiales. La ley de tramitación electrónica excluye a estos tribunales de manera expresa, a pesar de estar nombrado en el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales. Ahora veremos el artículo 2, que consagra un catálogo de principios. ¿Qué dice este artículo? La tramitación de las causas regidas por la presente ley se sujetará a los siguientes principios generales. Primero, el principio de equivalencia funcional del soporte electrónico, que establece que los actos jurisdiccionales y demás actos procesales suscritos por medio de firma electrónica serán válidos y producirán los mismos efectos que se hubieran llevado a cabo en soporte de papel. Segundo, el principio de fidelidad. Todas las actuaciones del proceso se registrarán y conservarán íntegramente y en orden sucesivo en la carpeta electrónica, la que garantizará su fidelidad, preservación y la reproducción de su contenido. Tercero, el principio de publicidad. Los actos de los tribunales son públicos y en consecuencia los sistemas informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley. No obstante lo anterior, las demandas, las presentaciones relativas a las medidas cautelares, incluso aquellas solicitadas en carácter prejudicial y a otras materias cuya eficacia requiera de reserva, serán accesibles
únicamente al solicitante mientras no se haya notificado la resolución recaída en ellas. Se prohíbe el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial sin autorización previa. La infracción cometida por entes públicos y privados a lo dispuesto en este inciso será sancionada conforme a la ley 19.628, que es la ley sobre la protección de la vida privada y de los datos de carácter personal. Y la Corte Suprema regulará mediante un auto acordado la búsqueda de causas en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Cuarto, el principio de buena fe. Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso, conforme al sistema informático de tramitación, deberán actuar de buena fe. El juez, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, contravención de actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o de cualquier otro modo contrario a la buena fe. Esto es interesante porque se consagra una potestad de oficio al juez. El quinto principio, el principio de actualización de los sistemas informáticos. Los sistemas informáticos de tramitación del Poder Judicial deberán ser actualizados a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial con el objeto de permitir su correcto funcionamiento y la más fluida y expedita interconexión e interoperabilidad entre sí y con otras instituciones públicas o privadas. Y por último, sexto, el principio de cooperación. Los auxiliares de la Administración de Justicia, las instituciones públicas o privadas y el Poder Judicial deberán cooperar entre sí en utilización de los medios electrónicos con el objeto de garantizar la interconexión e interoperabilidad de los sistemas informáticos y en particular el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autoidentificación respectivos. Para ello, las instituciones públicas o privadas y los tribunales propenderán a la celebración de convenios de cooperación. Ahora veremos el artículo 3, que habla sobre el uso obligatorio del sistema informático, respaldo y conservación. Los jueces auxiliares de la Administración de Justicia y funcionarios de cada tribunal están obligados a utilizar y a registrar en el sistema informático todas las resoluciones y actuaciones procesales que se verifiquen en el juicio. Para el registro de las resoluciones y actuaciones en el sistema informático de tramitación, se deberán aplicar adecuadamente las nomenclaturas pertinentes, según la etapa y estado procesal de cada causa, de tal modo que constituya un registro exacto de su tramitación, desde su inicio hasta su término. La conservación de los registros estará a cargo del tribunal correspondiente a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de conformidad a lo previsto en el Código Orgánico de Tribunales. La carpeta electrónica y sus registros deberán ser respaldados informáticamente en forma periódica. Si por cualquier causa se viere dañado el soporte material del registro electrónico, afectando su contenido, el tribunal ordenará reemplazarlo en todo o parte por una copia fiel que obtendrá de quien la tuviere, si no dispusiere de ella directamente. Si no existiere copia fiel, las resoluciones se dictarán nuevamente, para lo cual el tribunal reunirá los antecedentes que permitan fundamentar su preexistencia y contenido, y las actuaciones se repetirán con las formalidades previstas para cada caso. Sin embargo, no será necesario volver a dictar las resoluciones o repetir las actuaciones que sean el antecedente de resoluciones conocidas o en etapa de cumplimiento o ejecución. Lo importante acá del artículo 3 es que tanto los jueces y los auxiliares de la Administración de Justicia y los funcionarios del tribunal deben llevar un registro en el sistema informático de las resoluciones y actuaciones que se hagan durante el juicio. Ahora veremos el artículo 4,
que habla sobre la firma electrónica de resoluciones y actuaciones del tribunal y copias autorizadas. Las resoluciones y actuaciones del juez, del secretario, del administrador del tribunal y de los auxiliares de la Administración de Justicia serán suscritas mediante firma electrónica avanzada. Los jueces y los demás funcionarios mencionados en el inciso anterior serán personalmente responsables de la firma electrónica avanzada que se ponga a su disposición, por lo que será prohibido compartirlas. Las resoluciones suscritas por los jueces mediante firma electrónica avanzada no requerirán de la firma ni de la autorización del ministro de fe correspondiente. Las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones deberán ser obtenidas directamente del sistema informático de tramitación con la firma electrónica correspondiente, la que contará con un sello de autenticidad. Ahora hablaremos sobre qué es la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada es entregada por un órgano certificador, permitiendo que se conozca la integridad del documento y su autoría. Permite certificar cualquier tipo de documento o instrumento privado o público acordado a través de medios electrónicos, otorgándole el mismo reconocimiento de protección y valor que tienen los actos y contratos celebrados en papel. ¿Y en qué se diferencia la firma electrónica avanzada con la firma electrónica simple? Que ambas son diferentes. La principal diferencia entre la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada radica en el nivel de seguridad y de garantías que ofrecen. Mientras que la firma electrónica simple garantiza la integridad del documento, la firma electrónica avanzada garantiza tanto la integridad del documento como la identidad del firmante. ¿Y quiénes están obligados a usar la firma electrónica avanzada? Como habíamos dicho, los jueces, secretarios, administradores, los jefes de unidad y los auxiliares de administración de justicia, como los receptores, relatores y consejeros técnicos. Ahora veremos el artículo 5, la presentación de demandas y escritos. El ingreso de las demandas y de todos los escritos se hará por vía electrónica, a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, para cuyo efecto los abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos que regulen en el auto acordado que la Corte Suprema dictará al efecto. En casos excepcionales, cuando las circunstancias así lo requieran o se trate de una persona autorizada por el tribunal por carecer de los medios tecnológicos necesarios, los escritos podrán presentarse al tribunal materialmente y en soporte de papel por conducto del ministro de fe respectivo o del buzón especialmente habilitado al efecto. Los escritos presentados en formato de papel sean digitalizados e ingresados a la carpeta electrónica inmediatamente. Ahora veremos el artículo 6 sobre la presentación de documentos. Los documentos electrónicos se presentarán a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial o, en caso de requerirlo así, las circunstancias, se acompañarán al tribunal a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos. Los documentos cuyo formato original no sea electrónico se presentarán de forma electrónica, salvo que la parte contraria formule objeción. En este caso, los documentos deberán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente. Con todo, los títulos ejecutivos cuyo formato original no sea electrónico deberán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente, bajo apercibimiento de no tener por iniciada la ejecución. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los documentos y títulos ejecutivos presentados materialmente deberán acompañarse con una copia en formato digital a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, o en caso de requerirlo, así las circunstancias, en el tribunal, a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos. Si no se presentaren las copias digitales de los documentos o títulos ejecutivos, o si existiere una disconformidad sustancial entre aquellas y el documento o título ejecutivo original, el tribunal ordenará de oficio o a petición de parte que se acompañen las copias digitales correspondientes dentro del tercer día bajo apercibimiento de no tener presentado el documento o
título ejecutivo respectivo. En casos excepcionales, cuando se haya autorizado a una persona para presentar escritos materiales por carecer de los medios tecnológicos, no será necesario acompañar copias digitales. En este caso, los documentos y títulos ejecutivos presentados en formato que no sea electrónico serán digitalizados e ingresados inmediatamente por el tribunal a la carpeta electrónica. Ahora veremos el artículo 7, que habla sobre el patrocinio y poder electrónico. El patrocinio por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión podrá constituirse mediante firma electrónica simple o avanzada. Si el patrocinio se otorgare por firma electrónica simple, deberá ratificarse ante el ministro de fe del tribunal por vía remota mediante videoconferencia. El mandato judicial podrá constituirse mediante la firma electrónica avanzada o simple del mandante. En consecuencia, para obrar como mandatario judicial, se considerará poder suficiente el constituido mediante declaración escrita del mandante suscrita con firma electrónica avanzada, sin que se requiera su comparecencia personal para autorizar la representación judicial. Si el mandato se otorgare por firma electrónica simple, deberá ratificarse por el mandante y el mandatario de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. La constatación de la calidad de abogado habilitado la hará el tribunal a través de sus registros. Artículo 8, que habla de las otras formas de notificación. Cualquiera de las partes o intervinientes podrá proponer para sí una forma de notificación electrónica, la que el tribunal podrá aceptar aun cuando la ley disponga que la notificación deba realizarse por cédula, si, en su opinión, resultare suficientemente eficaz y no causare indefensión. Esta forma de notificación será válida para todo el proceso. Ahora veremos el artículo 9, registro de actuaciones de los receptores. Para efectuar los registros de actuaciones, los receptores judiciales deberán registrarse en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Los receptores deberán agregar a la carpeta electrónica un testimonio dando cuenta de la actuación realizada dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha en que se practicó la diligencia, con la debida constancia de todo lo obrado. En las notificaciones, requerimientos o embargos, el testimonio o acta de la diligencia incluirá un registro georreferenciado que dé cuenta del lugar, fecha y horario de su ocurrencia. Además, en el caso de retiro de especies, los receptores incluirán un registro fotográfico o de video con fecha y hora de los bienes muebles al momento del retiro para su entrega al martillero, a menos que exista oposición de parte del deudor o el depositario. La Corte Suprema podrá regular a través de un auto acordado la forma de dejar constancia de la georreferenciación, estableciendo los requerimientos y especificaciones técnicas que deberán cumplir los receptores para determinar, mediante un sistema de coordenadas, su localización geográfica al momento de practicar la diligencia. Todo incumplimiento culpable o doloso a estas normas constituirá una falta grave a las funciones y será sancionado por el tribunal previa audiencia del afectado con algunas de las medidas contempladas en los números 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales. En caso de reincidencia, el juez deberá aplicar la medida de suspensión de funciones por un mes. Artículo 10. Habla sobre los exhortos. Los exhortos que se dirijan entre tribunales nacionales deberán ser remitidos y diligenciados y envueltos mediante la utilización del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Toda carta rogatoria nacional deberá ser derivada a través del sistema de tramitación electrónica desde el tribunal exhortante al exhortado y, una vez tramitada por este último, deberá resolverse, incorporando todas y cada una de las actuaciones que se realizaron en la carpeta electrónica a que dio origen. No obstante, cuando los exhortos se verifiquen desde o hacia tribunales nacionales que carezcan de sistema de tramitación electrónica, se utilizará una casilla de correo electrónico creada para tal efecto
o el medio de comunicación idóneo más eficaz que disponga el tribunal. Bueno, lo más importante acá es decir que cuando los tribunales se comunican por medio de los exhortos, deberán dejarse constancia en la carpeta electrónica. Y como vamos viendo, toda actividad que también hagan los auxiliares de justicia, como los receptores, también se va dejando constancia en la carpeta electrónica. Entonces todo lo que va pasando en el juicio se va dejando constancia en la carpeta electrónica. Artículo 11, también relacionado con lo anterior, respecto a los oficios y comunicaciones. Los oficios y comunicaciones judiciales que se verifiquen desde o hacia instituciones públicas o privadas nacionales que cuenten con los recursos técnicos necesarios se diligenciarán a través de los medios electrónicos. Los oficios y comunicaciones judiciales que se verifiquen desde o hacia instituciones públicas o privadas nacionales que carezcan de los recursos tecnológicos necesarios se diligenciarán a través del medio de comunicación más idóneo, eficaz, de que disponga esta institución pública o privada. Bueno, aquí también vemos la misma idea que se reitera, que tanto los oficios y comunicaciones que hagan los tribunales también se va a dejar constancia en la carpeta electrónica. Como vamos viendo, todo lo que está pasando en el juicio se va a dejar constancia en la carpeta electrónica. Y después las partes pueden ver ahí cómo va todos los materiales de juicio, los escritos, todo está ahí. Ahora vamos a hablar de los autoacordados, que ya habíamos hecho mención anteriormente al leer los artículos. Bueno, la Corte Suprema ha dictado 2 autoacordados que se refieren sobre la tramitación electrónica. El más general, el Acta 71 del año 2016, y también había dictado antes el Acta 37 del año 2016, pero esta fue refundida en el Acta número 85 del año 2019 que rige actualmente. Por lo tanto, tenemos el Acta 71 del año 2016 y el Acta 85 del año 2019, que son autoacordados que regulan la tramitación electrónica. Y por último, me gustaría mencionar brevemente que la introducción de la ley de tramitación electrónica también significó otros cambios. Esta ley también suprimió un conjunto de cargas procesales del sistema recursivo que bajo el sistema digital perdían justificación. Por ejemplo, la decisión por no comparecer ante las cortes, el desistimiento por no consignar fondos para las compulsas, la prescripción y la decisión de la apelación en primera instancia. Entonces también significó ciertos cambios en el Código de Procedimiento Civil. Y, bueno, en sus disposiciones transitorias se estableció que se aplicarían a las causas iniciadas con posterioridad a la vigencia de esta ley. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.